Listo, muy bien. Bienvenido, estimado amigo Christoph Baumann, desde Alemania, ¿no es cierto? Actor y director de teatro. Acá a nuestro canal, como puedes ver, el Ecuador de la nueva era, ¿no? Eh, Bienvenido, ¿cómo Ya, estás? ¿Qué tal está esa cuarentena? eh, a ratos divertida, a ratos ya sé, aburrida porque uno no cambia de lugar, ¿no? Por eso ahorita cambié, ya es la segunda vez que nos fuimos a Manabí y es más divertido cambiar también ciertos ambientes y ver otra gente nueva en vez de estar solo metido en la casa, ¿no? Claro. Um, Pero en general sí han pasado un montón de cosas durante la pandemia también, a pesar del aislamiento, solo que muchas veces falta como ese afecto del abrazo de las personas queridas, ¿no? Eso sí, creo que todos nos hemos acostumbrado a esa falta, ¿no? Esta Claro. ausencia de estos abrazos, pero Así bueno. es, la parte afectiva, la parte de Ajá, justamente nuestra cultura latina, ¿no? El abrazo, el saludo, el estar mucho más íntimo, ¿no? No una distancia total. tan larga, ¿no? En cuanto al saludo, como por ejemplo puede darse en casos de Asia. Eso quiere decir Sí, que tú sí. estás súper aculturizado acá a nuestro medio. Bueno, también antes, cuando vivía mis primeros 30 años en Alemania, también a mí lo afectivo, el abrazo con mis amigos también me encantaba. O sea, pero aquí es como más aceptado, es muy cordial, es muy efectiva la cultura y eso es importante, ¿no? Claro, A mí me encanta, a mí me encanta. claro. Ujú, Bueno, yo antes de empezar la entrevista presento primero lo ujú, que es un poco de una pequeña biografía tuya. Tú naces en ujú. Alemania. Cuéntanos, ¿en qué lugar de Alemania naces? Ese es en la provincia Westfalia-Renania, que no han de conocer, pero tal vez conocen la Catedral de Colonia. Ah, claro, ese sí. Um, sí, bueno, nazco a 1 hora y media de ahí, Ya, en casi en la frontera con Holanda. ya. Holanda, como ustedes saben, se llama País Bajo, es plano, con tal vez un par de colinas de 100 metros de alto que ya son montañas ahí. Y la parte de Alemania de donde yo vengo es así, se llama el Bajo Ring y es justo todo es frontera con Holanda. Mi papá, por ejemplo, hablaba holandés también porque llegaban de esa región donde siempre se cruzaban la frontera también. Y es plano, plantan espárragos, pavos, Ajá. gansos, es mucha agricultura ahí. Es una De zona esta rural, parte, es campo. sí, de esta parte provengo, pero nunca he vivido ahí. Mi abuela vivía, mis abuelos en general, pero mi papá trabajaba de economista en un banco y tenía que moverse a Düsseldorf o a Colonia y viví más o menos en esta zona del río Rin, con la que me identifico hasta los 19 años, cuando me cambié a Berlín, Ya, ¿no? Es como el otro polo de mi vida, siempre ha sido la ahora capital. En esa época todavía no era la capital, sino una ciudad dividida por un muro. Ahí viví 12 años, hasta ya. los 30. A los 27 conocí a mi esposa, que es Tamara Navas, de aquí de Puerto Viejo de Manabí, y con ella convivimos en Berlín 3 años, de los 27 hasta los 30 años, más o menos, y a los 30 nos movimos al Ecuador. Cuando estaba en camino nuestro primer hijo, el Gabriel Baumann, que Sí, sí, tus le conozco, estudiantes, claro. tus alumnos le han de conocer también por los Claro, Swing los youtubers. Original Monks. Claro, cuando él Claro. estaba en el camino, eh, decidimos, ella me preguntó, quiero dar a luz en mi país, ¿quieres venir? Yo como era aventurero y curioso dije, sí, ok, probamos. Lo que no sabía que no iba a regresar, ¿no? Te quedaste. Sí, 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 ¿Cuántos años en eso. total son ya aquí en Ecuador? En noviembre de este año, porque llegamos en los primeros días de noviembre en 1984, donde muchos de tus estudiantes ni habían nacido ni sus padres habían pensado en ellos. Um,
son ya 36 años en noviembre. Ahorita siguen siendo 35 años atrás. Ya. O sea, Y- 30 años en Europa y aquí hasta el momento casi 36 años en Latinoamérica, en Ecuador, ¿no? Fantástico, Eso fantástico, ya, ¿no? eso ya te marca. Claro, pues, por Es una supuesto. mezcla de culturas en uno, ¿no? Claro. Tú Sí. eres alemán de nacimiento, pero se diría ecuatoriano de corazón. Está bien, sí, yo creo que sí. Sí, de nacimiento, mis dos padres son alemanes y viví en Alemania, viví en otros países en Europa también por tiempos para mi formación, como un año en París, 3 meses en Roma, así conozco bastante bien esa parte europea, ¿no? Pero y me identificaba ya Unión Europea y uno no solo es alemán, sino también europeo, ¿no? Exacto, exacto. Um, pero ahora, con estos 35 años de aquí, a ratos esta realidad de allá es lejana, a ratos se acerca por algún amigo, por algún suceso, alguna cosa, ¿no? Pero ya estoy mucho más arraigado aquí ahorita, ¿no? Claro. Tú en tu caso votas en ambos países para presidente. Podría, Podrías. sí, podría, Pero ¿y en cuál de sí. los dos elegiste? O sea, al inicio era más Alemania todavía y ahorita es más Ecuador, ¿no? Pero ¿Votas aquí? sí, tengo que empadronarme de nuevo porque en las últimas elecciones hicieron una jugada a muchos extranjeros que algo caducó y la cédula, mi cédula tiene una falla, está expedida en el 209, o sea, fue 2009, pero Ya, 209. ya. Y, o sea, antes de que existió la República ya tenían registro civil. Y, y, En el Imperio y Romano has caduca estado. en el 2000, exacto, y caduca en el 2021. No sé cómo hicieron eso, pero tengo que renovarla para nuevamente empadronarme acá. Sí, Correcto, correcto, perfecto, perfecto. Bueno, antes de continuar, quiero mostrar unas pequeñas imágenes también, ¿no es cierto? vale. Así que vamos a compartir un momento pantalla. Vamos a compartir pantalla por acá para que se pueda ver. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? Ujú. Si puedes ver la pantalla. Sí, 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 lo Perfecto, muy veo. bien. Ahí está, ¿no? Christoph Baumann. ¿Cuál es tu nombre completo, Christoph? O sea, de verdad, apellido en Alemania solo llevan uno por lo general, no como aquí ¿Ya? dos. ¿Ya? Entonces, Baumann es el apellido, pero me pusieron también los nombres de mis dos abuelos. Entonces, estoy Christoph Joseph Julius, que sería Ah, José Julio ajá. Baumann, Y ¿no? Christoph viene a ser de Cristóbal o algo así, Sí, ese ¿no? es, Cristóbal, ¿no? Cristóbal. Es el Perfecto, mismo muy nombre. bien. ¿Ya? Sí, Muy sí. bien. Bueno, ahí te tenemos Ujú. entonces como actor y director de teatro, cine y televisión. En realidad eres un hombre muy completo dentro del mundo de las artes. No sé si también a lo mejor pintas y dibujas y cantas, que es lo único que faltaría poner aquí en el... Sí, canto en Oktoberfest. Ah, en el Um, Oktoberfest. Espérate que ya claro. llegamos allá. Sí, sí, Bueno, sí. Ahí, nacido ahí el... canto con una banda, con una banda. Ah, ¿cómo se llama tu banda? Los Cuyes de los Alpes. Los Cuyes de los Alpes. Sí, es Fantástico. una banda de música mixta, ¿no? Pero bávara, ecuatoriana también y hits. Es solo para animar Oktoberfest, ¿no? Claro, el Y Oktoberfest. creo que este año no va a haber Oktoberfest, pero No hay, este año no hay Oktoberfest. Voy a dejar de compartir pantalla nada más porque estás conversando de algo muy importante y creo que este es dale el nomás. momento. Este es el momento para conversar algo más sobre el famoso Oktoberfest, que es una fiesta nacional alemana, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, tú estás tomando ahí agüita, yo también voy a tomar agüita, no podemos tomar lo que normalmente se toma ahí en el Oktoberfest, ¿no? Cerveza. Sí, sí, Cerveza sí. y como 2 litros de cerveza en una sola jarra, ¿no? Sí, de litros normalmente. Y Sí. este año no va a haber, porque es una fiesta donde vienen en 14 días unos 6 a 7 millones de personas, más que nada de toda Europa, muchos italianos también, como es en el sur de Alemania, en Múnich. Pero este año ya se anunció al inicio de la pandemia que no va a haber. Es un millonario negocio para la ciudad de Sí, Múnich sí, sí, claro. por el turismo.
¿no? Y claro, por la gente que toman tanta cerveza ahí, ¿no? Hay gente, el promedio de la gente es tomarse 1 litro de cerveza, pero hay gente que se quedan todo el día y toman 6, 7 litros. Es Y una tienen locura. los baños ahí mismo, dicen las mismas carpas, que no tienen ni Sí, que hay moverse. como 2000 baños ahí. Sí, sí, es espectacular. Y además con música nacional, ¿no? Música nacional O alemana. sea, es más que nada música bávara. Ahorita es como muy mezclado porque cogen estas cosas típicas de allá, del campo bávaro y de las bandas, esas bávaras con pantalones de cuero y esas camisas a cuadros que tienen y cantan y hacen juegos de allá, pero el público, como es de todos lados, pide también los hits internacionales y es una mezcolanza de cosas ahí, Claro, llega de ¿no? todo, llegan de todo, ¿no es cierto? Sí, sí. Exacto. Y Sí, es la fiesta más popular, más grande del mundo, ¿no? Y es extraña, esa misma fiesta del Oktoberfest se repite igual en la China, es el segundo fiesta de octubre más grande, con 3 millones de visitas. ¿ya? Hay una en Estados Unidos, hay una en donde viven muchos alemanes en el sur de Brasil, o sea, una locura. Increíble, increíble. Es realmente espectacular escuchar esa fiesta. Ahí también están los pretzels, ¿no? Una especie de galletas que tienen, ¿no? Ricos, Las sí. grandotas, ¿no? Y el En Quito lanzamiento sí de la hace. ballesta, tiro al blanco con la Sí, ballesta, ¿no? sí, sí, sí. Perfecto, excelente, excelente. Bueno, ahora sí, sigamos revisando lo que es un poco tu biografía que tenemos por acá, ¿no es cierto? Bueno, aquí Ujú. tenemos entonces, bueno, vale la pena que conozcan nuestros amigos en donde nos conocimos, mi estimado Cristo. Fue realizando esta Ya, eso, película, ¿no? ¿Te acuerdas? verano Verano no no miente. miente. Claro, Ujú. filmada en el 2017 y presentada en el 2018, ¿no? El director, Sí, nuestro amigo Ernesto Santisteban de Perú, y fue una película internacional porque habían actores tanto de Perú, que era Juan Carlos Rey de Castro, ¿no? De España teníamos a Pilar Tordera, teníamos sí, también de Italia, por ejemplo, igualmente ahí a Francesca, a Ilenia, ¿no es cierto? Pamela sí, sí, Sánchez sí, y mi persona, éramos de aquí, igual que Nando, ¿no? Tú en cambio de sí, 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 Alemania, ¿no? De Alemania, Gonzalo de España, bueno, y algunos actores sí, más, ¿no? Freddy Peña y muchos más, muchos más. sí, Y sí, sí. vaya este saludo de paso para todos aquellos que tanto para ti como para mí, pues siempre han estado dentro del mundo del arte, a veces actuando y a veces detrás de cámaras también, ¿no es cierto? Tanto en Ujú. iluminación, en vestuario, ¿no? En el guión, ¿sí? En todas estas partes que tienen que ver con los elementos de una obra artística. Vaya este saludo para todos ellos que forman parte de las obras de teatro y películas. Ujú. Veamos qué más tenemos por acá. Bueno, esta película, Verano no miente, fue presentada en Ecuador, también sé que estuvo por Estados Unidos, por el este, por la costa del este. Y aquí mira esta escena, ¿no? Mira esta escena que es una que no me olvido yo, en donde Don Curador, que soy yo, interpretando ahí, ¿no? Y junto con el director del Museo Alemán, nuestro querido amigo Christoph Baumann. Y yo que te quería decir cómo me llamaba, y tú que insistías que mi nombre era Ricardo González. Yo decía, no, dígame Don Curador, ¿no? Ya, ya, claro, 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 Don Curador. Sí, 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 me acuerdo. Y esa escena fue bien cómica, ¿no? Me Sí, contaron sí, que sí, el público se reía con esta escena. sí, fue Y fantástica, fue también estaba fantástica. ahí mi hijo, ¿no? Mi Sí, hijo Gabriel también también actuó ahí. en la Gabriel, en cambio, misma. interpretaba junto con Nando, ¿no? Con Nando, Sí, que en el papel representaba a mi ayudante de pintura, Diego, ¿no? Sí, 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 sí. sí, 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 También ellos tuvieron su momento cómico allí, ¿no? sí, sí, sí. Exactamente, perfecto. Sigamos viendo qué más tenemos por acá, mi estimado Cristo. Sigamos viendo. Veamos tu formación. Esto me parece súper interesante que conozcan todos. No, es nada más una parte de lo que tenemos como tu formación, ¿no? El laboratorio de teatro de Jerzy Grotowski en Wrocław, Polonia. Coméntanos esa experiencia. Bueno, todo empezó yo estaba en una universidad y estudiando literatura y filosofía. Y de pronto me cae en la mano un libro que se llama Hacia un teatro pobre, ¿no? De ¿Ya? Jerzy Grotowski. Y lo devoré ese libro
y ese libro fue, me encantó tanto, sobre todo esta cuestión que el teatro es para descubrir lo que está escondido debajo de la superficie de las costumbres sociales y todo esto, que dije, chusta, que eso está, pero loquísimo lo que él propone, y yo sentía en la universidad como un ambiente muy, todo, o sea, chévere, todo teórico, ¿Ya? y yo buscaba un campo de expresión, algo de todas esas ideas que flotaban en mi cabeza, que no sean solo teoría, y ser profesor en el colegio de nuevo, donde ya sufrí suficiente. Espérate un ratito Eh, ahí. ¿Por qué sufriste suficiente en el colegio? no, digo, fueron más los últimos, bueno, te cuento, más era la parte de 10 a 14 años que yo estuve en un internado religioso, que era muy estricto, misa todos los días. Ah, te No ha pasaban sido viendo tan el sitio. exigente como fue en el mío. Yo estuve en el técnico salesiano, ¿no? Con los salesianos. Ayer, en cambio, una vez a la semana nomás. Lo tuyo sí ha sido grave. No, eso ha sido grave. Yo fui monaguillo también. Uh. Pero estos curas pasaban mirando si tienes el corte del pelo, te controlaban las uñas. O sea, era una cosa, era muy buen colegio. Aprendí tanto que después de los 14 ya no estudié nada, creo. Pero era muy, muy autoritario, ¿no? Y las Correcto. épocas ya habían cambiado, y a los 14 años me peleé con un cura, que no sé, fue por alguna tonterada. Y, y, empezó, le digo, oye, madre, se está, antes de que yo sea aquí violento con los curas, mejor sácame del colegio. Y me sacó, y entré a un colegio público en Bonn, que eran puros marihuaneros, en cambio. O sea, Demasiado relajados. fue de un extremo súper controlado, pero imagínate, esto era 1968, yo tenía Ya. 14 años. Uh, Es la época de la liberación, la época del flower power, de los hippies, claro. y nosotros nos empezábamos a identificar con esas otras narrativas, ¿no? De la vida, que más libres, ¿no? Entonces fue muy bueno que justo en ese momento salí de lo más encasillado a una cosa mucho más libre, y fue un gran colegio que todavía existe allá en Bonn. ¿Cómo se Um, llama el colegio? Se llama Nikolaus Cusanos. Ah, Es ya. nombre de... Sí, sí está eso dentro de tu biografía, ¿no? Sí, Sí sí, está eso sí, dentro Ahí también sí, tuviste sí. una formación especial en el mundo del teatro. ¿Qué fue lo que tuviste ahí? Gimnasia me No, parecía. de teatro poco. Nosotros estudiábamos bastante literatura. Incluso yo tuve un curso, daba con mi primera novia alemana, ahí un curso de literatura, porque éramos muy, no solo enamorados, sino enamorados de la literatura, también de la literatura nueva alemana de la época. ¿Ya? Um, o sea, era Böll, Grass, dando las poesías de Paul Celan y todo, y introduciendo a los que tenían interés a lo que era como en ese momento nuevo ahí, ¿no? Y teatro en ese colegio no hubo mucho, más bien en el internado, ahí sí hubo teatro. Y yo formé parte de una obra, pero como siempre he sido muy alto, y el más alto de la clase, desde ¿Ya? los 12, 13 años, más alto que los profesores, siempre depositaron en mí la confianza de vos habla con los adultos, porque vos eres más alto que los profes, incluso te tienen que respetar, ¿no? Entonces ya desde esa época empecé a ser como un puente medio político entre todos los estudiantes y la administración y los profes. Correcto. Pero también, y eso es algo que heredé de mi padre, con el humor que tengo, siempre era como el payaso de la clase también, o sea, ridiculizando tantas cosas. Yo creo que muchos actores han empezado por ahí, de, de, no sé, de lo que hicieron en el colegio, ¿no? Pero no me interesaba el teatro, como que yo ya tenía marcado, eso era mi camino. Mi camino era, quería estudiar,
meterme más en la filosofía y todo. Es como marcado por esa cosa juvenil. En esa época yo leía Hermann Hesse, obviamente, ¿no? Le decía a mis padres, después de la lectura del Lobo Estepario, tengo el derecho de acabar con mi vida cuando yo quiero, aunque yo nunca pensé en acabar mi vida, pero yo quería reivindicar ese derecho que es muy típico de la pubertad también, que piensas, si no marco ninguna diferencia en ese mundo, ¿por qué no me voy nomás por propia decisión, ¿no? Lo que pasa también de Claro, verdad a algunos es el jóvenes. momento en el que se hacen las preguntas, ¿no? Se hacen las preguntas Sí, existenciales. ¿Quién soy? ¿Para total, qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿No es cierto? Qué es la vida totalmente. y qué es la muerte? ¿No es cierto? Son simplemente esas búsquedas existenciales, ¿no? Sí, Claro, y te efectivamente, cae en dentro la de mano tu... un libro, te cae en la mano un libro como Nietzsche, que todavía no entiendes nada, pero te fascina. Exacto, Sí, claro. sí, 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 Bueno, sí. tienes también en tu formación lo que es una parte de filosofía y también de religión. Entonces ahora se va Sí, entendiendo un poco, se va entendiendo por parte de esa formación religiosa que tuviste, ¿no? Y también esa búsqueda ya de los textos filosóficos. Ahí se nota, ¿no? sí, Ahí se sí, nota. sí. Ahí resulta que yo en la U buscaba muy buenos profesores. Siempre me ha fascinado cuando alguien tiene excelencia y realmente te ilumina el cerebro cuando le escuchas hablar, ¿no? Y yo tenía un señor que se llama el profesor Heinrich, que hablaba sobre el origen de las religiones y comparaba todas las religiones, ¿no? Budismo, los mohamedanos, con los católicos, con todo. Y el origen, ¿de dónde se originó? ¿Cómo, qué historia tiene la religión? Porque no es algo que Dios ha dado y así se ha dado, es una historia humana, pues, ¿no? Y esto me fascinó. Le escuché a ese hombre 7 años. Ya había salido de la U y seguía yendo los lunes de tarde a escucharle, tomar notas. Y, son como hitos, ¿no? Tú escuchas a alguien y dice que este traversa con su pensamiento, con sus estudios, toda la historia humana y te sabe contarlo y te sabe dar como pistas sobre algo que de pronto no entiendes, ¿no? Y Y esto siempre me ha... dentro de eso que nos estás conversando, en esa búsqueda de las religiones, ¿cuál sería ese mensaje final que podrías tú tener ahí de ese principio, del génesis de las religiones? Bueno, una cosa que todas las religiones tienen, es decir, no tengas miedo de la muerte. O sea, porque como ese es un tema humano, todos tenemos que morir en algún momento dado, y en todas las religiones hay un mensaje casi inicial: no temas, Dios te protege, te sostiene y no, la muerte tiene sentido. Eso dicen todos y es interesante porque son de muy diferentes culturas, pero en todas hay te protejo contra ese temor que todo no tiene sentido y que vas a morir así y tema nomás toda esa soledad y todo eso porque no vas a terminar en nada, ¿no? Um, y eso me pareció interesante porque nació en diferentes épocas de la humanidad, en diferentes lados culturales, ¿no? Y también muchísimas cosas. La otra cosa que aprendí es, por ejemplo, en el catolicismo tenemos el Espíritu Santo, es esa paloma, pero esa paloma fue antes la diosa Atenea en Grecia, ¿no? Hera o Atenea, y todo, cada uno tenía un símbolo. Y el cristianismo, eh, esta cuestión, ¿Cómo? pan, vino, la paloma, Ajá, todos son símbolos de que los se suman, cultos griegos sí, que que se los suman. cristianos Ujú. cogieron y les cambiaron, ¿no? Que Entonces hay forman una parte de los historia de... ritos, forman parte del rito, Exacto, exactamente. Ujú. exacto. Para Cada embellecerlo, rito, para embellecerlo. Ajá, mientras sí. que la humanidad avanza en su evolución, también las religiones cambian, ¿no? Y es un poco como mi mamá leía mucho
Teilhard de Chardin, este filósofo francés que decía, Dios evoluciona con nosotros. O sea, si nosotros evolucionamos, también la imagen de Dios tiene que cambiar. Y eso me pareció fascinante, pero ¿quién percibe Dios? Nosotros. Claro. ¿Cómo lo percibimos? Según nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, es bien, siempre me pareció como le vuelve a toda esa cosa religiosa a una cuestión humana, social, conectado a nuestro desarrollo y a nuestros miedos y necesidades, ¿no? Y Perfecto. un poco dejarlo como que esta esfera nunca se desarrolla, no es así, ¿no? Creo Ajá, yo, sí, 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 está bien, no, ¿no? está bien, perfecto, está bien. Bueno, hay una parte también en tu formación en lo que tiene que ver con la escuela de Lecoq de francés, en Francia, ¿no es cierto? Sí, Coméntanos un poco de sí. esa escuela. Ya, entonces, cuando me hice todos los esfuerzos de llegar a Polonia, era Guerra Fría, me demoré mucho en obtener una visa, llegué finalmente a Polonia, y en Polonia fue un taller de 2 semanas con más que nada el elenco de la Richard Chislak y toda esta gente, Sigmund Molik, que eran el elenco del grupo de Grotowski. Con Ya. Grotowski le conocí más tarde en Francia mismo, porque él daba ¿Conociste talleres al ahí. mismo Grotowski? Sí, 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 Ah, sí. En un genial. taller en un taller en el sur de Francia. Yo estaba viviendo en Francia para hacer la escuela Lecoq porque conocí a gente del Lecoq en Polonia. O sea, como siempre es, habían estudiado el Lecoq y me miraban y dicen, ándate a Lecoq, es chévere el ambiente ahí. Y yo gané una beca para seguir estudiando en la universidad y cogí la plata de la beca para irme a Francia a estudiar teatro. Y después devolví el dinero, ¿no? Ah, Tuve que devolver, pero, o sea, no fue rollo con tal que devuelves. pero Pero en ese estabas momento, siguiendo lo que amabas, pues. Estabas siguiendo lo sí, que amabas, claro, pues. sí, sí, Esa es sí, tu universidad, sí, la Universidad de sí. las Artes. Y yo sí siempre pensé, no he hecho ninguna escuela formal, o sea, Lecoq fue teatro, mimo, máscara en París, una gran escuela con mucha tradición, comedia del arte. Y yo entré creo que 76, 77 por ahí. Entré a esa escuela, ¿no? Yo no sabía nada, venía de la universidad y eso era una escuela donde había muchos ya profesionales que hacían como su posgrado o algo así, ¿no? Ya, Eh, Aunque no era así posgrado, pero querían evolucionar en ese camino, ¿no? Um, y me dio un montón de impulsos, pero no era una escuela que usaba el texto. Todo era mimo, máscara y poco trabajo textual. Y yo buscaba en la tradición alemana que usa mucho teatro de palabra, luego como fue la escuela Strasberg y otros que trabajaban de verdad con los clásicos, con los textos y usando esta escuela Lecoq más como para el trabajo de la expresión corporal, de ver también exacto. formas más abstractas de teatro. Y esto era la escuela en Europa para el teatro de los grupos independientes, ¿no? Que no son teatro estatal, como hay muchos teatros estatales en Alemania, más de 250. Uf, Um, sí, tremenda escuela, o tremenda sea, calidad artística ya. si fuera, si lo comparábamos con el Ecuador, cada ciudad tipo Cuenca tuviera su propio teatro estatal, teatro, digamos, de la provincia o de la ciudad, financiado por la ciudad, la provincia y en parte por el Estado alemán, ¿no? Esa es una tradición muy, muy larga allá, que hay estos presupuestos y que esta sociedad, como ustedes tal vez vivieron durante la pandemia, declaró la cultura primera necesidad. Que Imagínate la necesitamos, diferencia, qué increíble. La sí, cultura, sí, primera necesidad para la pandemia, para que pueda servir sí, como un elemento de relajación emocional para las familias. sí, y también, o sea, es como un cuestionamiento a las convenciones, al convivir humano, el teatro, y también creo que es muy bueno para mantener el espíritu en alto, ¿no? Um, pero la cultura es un alimento de otra forma para
el ser humano, ¿no? Y creo que durante la pandemia, cuando hubo esa declaración, y obviamente acompañado de bastantes fondos, si uno ve Alemania e Inglaterra, Alemania invirtió 2.000 millones de dólares en la cultura en esa época, Qué ¿no? maravilla, Porque qué maravilla. había todo ese aparato de los teatros estatales se quedaba sin público. ¿Cómo lo podías Exacto. sostener algo que vivía del público? Tenías que sostenerlo. Los ingleses hicieron algo parecido también, ¿no? Porque también hay Ujú. una cultura muy fuerte del teatro, del show business y todo ahí. Los ingleses también apoyaron decididamente a la cultura, ¿no? Y todo se hizo por medio de online. Sí, ahorita ya, ahorita están de vacación todos, porque tradicionalmente agosto los teatros cierran en Alemania, pero antes era online ciertas cosas. Muchos teatros, para mí muy interesante, durante la pandemia vi mucho teatro alemán porque todos ponían sus producciones online, antiguas producciones, películas. Los ingleses también en YouTube, tú podrías ver el National Theatre. Y ahora en septiembre todos arrancan con estos públicos reducidos en Allá. Ujú. estrictas medidas de seguridad, ¿no? Exacto, Bioseguridad. exacto. Ajá. Sí, sí, mira, mira, Ujú. excelente. Sí, sí. Bueno, hay una parte también de tu formación que tiene que ver ya con la escuela de Lee Strasberg, ¿no es cierto? Que como antesala, pues vamos a indicar que Lee Strasberg es quien está en este momento en Hollywood formando a los actores precisamente para que hagan las películas, pero es un formador principalmente del medio del teatro, ¿no es cierto? Tú tienes esta formación también de Lee Strasberg, no sé si trabajaste O sea, directamente con pasó él. lo siguiente, pasé, a él prácticamente no le conocí, pero él ya era bien mayor en, al inicio de los 80s. 79 hizo un taller en Alemania en un teatro estatal para gente de adentro, pero llegaron muchos profesores de su escuela a Europa porque era un nuevo mercado y había mucho interés. Por un lado, un argentino, Augusto Fernández, que murió el año pasado, él trabajaba en Francia y él, con él se educó, él había tenido toda la educación de Lee Strasberg, se educó mi esposa Tamara Navas, ¿no? Y Ya. yo seguí, y ella también, a Dominic de Facio, que era la mano derecha de Lee Strasberg Mm, durante un largo tramo, y luego fantástico. se hizo independiente y formó una escuela en Roma. Y daba talleres en toda Europa, en Berlín, París, en Madrid. Y en esa época nosotros le seguíamos varias veces en Italia, en Alemania, en Berlín, en Múnich. Um, porque esta formación Strasberg ha hecho una, digamos, cogió Stanislavski, todo lo que es Stanislavski, y lo aplicó a las prácticas del cine, ¿no? Correcto. Um, Un momentito nada más, Cristo, para darles una dale. pauta a los que nos están escuchando. Stanislavski es Ajá. dramaturgo ruso, ¿no es cierto?, que es un gran desarrollador del mundo del teatro, ¿no es cierto? Y Lee Strasberg es uno de sus estudiantes, ¿no es cierto? Ujú. ¿Estamos bien? Sí, Ya. Pero de eso sí. vamos a conversar después, porque ya se nos acaba el tiempo, entonces vamos a conectarnos nuevamente para seguir con esta conversación que se puso súper interesante. ¿De acuerdo? Ok. Ok, listo. Hecho. Entonces ya regresamos.